Claro, aquí tienes un guión con las características que pediste. El calor del sol de mediodía bañaba el mercado espacial, un lugar caótico y bullicioso donde especies de toda la galaxia intercambiaban bienes, tecnología y, para algunos, vidas. Entre los gritos de comerciantes y el zumbido de naves que despegaban en la distancia, una figura destacaba. Sus ojos eran grandes, llenos de miedo y esperanza, y su cuerpo delgado llevaba marcas de un pasado difícil. Era una alienígena, una esclava atrapada en un destino que nunca eligió. El humano se encontraba cerca, examinando los puestos con aparente indiferencia. Su ropa sencilla y su postura relajada lo hacían parecer como cualquier otro comerciante, pero había algo en él, una presencia, un aura que lo diferenciaba de todos los demás. Observaba todo con calma, como si estuviera calculando cada detalle. Nadie sabía realmente por qué estaba ahí, pero los rumores sobre los humanos siempre lo precedían. Eran impredecibles, capaces de hazañas que otros solo podían imaginar, y aunque muchos los veían como una amenaza, otros los consideraban una fuente de fascinación. Los caminos de ambos se cruzaron de la forma más inesperada. El humano se detuvo frente a un puesto que parecía más sombrío que el resto. Allí, cadenas brillaban bajo la luz artificial, y las figuras detrás de ellas evitaban el contacto visual. Era un espectáculo que hacía que incluso los comerciantes más endurecidos sintieran un nudo en el estómago. Pero el humano no apartó la mirada. ¿Qué buscas, extraño?, preguntó el comerciante, una criatura de piel grisácea con ojos como pozos oscuros. Su voz era áspera, y su tono, desconfiado. El humano no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en ella, la esclava alienígena que, aunque intentaba ocultarlo, parecía suplicar en silencio. Sus manos temblaban, y su respiración era apenas audible. No se atrevía a esperar nada, pero en su interior, una chispa diminuta de esperanza se encendió. Quiero hablar con ella, dijo finalmente el humano, su voz firme, pero tranquila. El comerciante soltó una carcajada corta y desagradable. Hablar no es gratis, humano. Aquí todo tiene un precio. ¿Y cuál es el suyo?, respondió el hombre, sin perder la compostura. El comerciante se inclinó hacia él, con una sonrisa llena de dientes afilados. Depende de lo que estés dispuesto a ofrecer. Pero te advierto, esta no es como las demás. Es problemática, rebelde. Nadie la ha querido por mucho tiempo. El humano mantuvo su mirada fija en la alienígena. No parecía intimidado ni por el comerciante ni por las cadenas que la retenían. Finalmente, sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo que parecía inofensivo, pero que hizo que los ojos del comerciante se abrieran de par en par. ¿Es esto suficiente?, preguntó el humano. El comerciante tomó el dispositivo con avidez, lo examinó y luego asintió. Es más que suficiente. Es tuya. Pero no digas que no te lo advertí. Las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico, y por un momento, la alienígena no se movió. Era como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Miró al humano, luego al comerciante, y finalmente a sus manos libres. ¿Era esto un truco? ¿Un nuevo tipo de tortura? Vamos, dijo el humano, extendiendo una mano hacia ella. Ella retrocedió instintivamente, su cuerpo aún dominado por el miedo. Pero algo en los ojos del humano la detuvo. No había crueldad allí, ni exigencia. Solo paciencia y algo que ella apenas recordaba, compasión. Con pasos vacilantes, se acercó a él, sintiendo cómo el peso de las cadenas imaginarias todavía oprimía sus hombros. No entendía por qué la había elegido, qué quería de ella, pero en ese momento, no tenía otra opción. Caminaron juntos por el mercado, atrayendo miradas de curiosidad y desaprobación. Algunos susurraban entre ellos, preguntándose qué haría el humano con su nueva adquisición. Otros simplemente sacudían la cabeza, convencidos de que era un error. Pero el humano no parecía notar nada de esto. Su atención estaba completamente en la alienígena, asegurándose de que lo siguiera sin problemas. Cuando llegaron a un rincón más tranquilo, el humano se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, con una suavidad que la tomó por sorpresa. Ella titubeó, sin saber si debía responder. Su nombre, su verdadero nombre, era algo que no había pronunciado en años. Pero, por alguna razón, sentía que podía confiar en él, aunque fuera un poco. No, no lo recuerdo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. El humano asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Está bien, entonces lo descubriremos juntos. El silencio que siguió fue extraño, pero no incómodo. Era como si él entendiera todo lo que había pasado sin necesidad de palabras, como si pudiera ver las cicatrices invisibles que cargaba. Antes de que pudiera decir algo más, un grupo de figuras apareció en el extremo del callejón. Eran altos, con armaduras brillantes y armas que parecían demasiado avanzadas incluso para este rincón de la galaxia. Sus ojos estaban fijos en el humano y en la alienígena, y no era difícil adivinar por qué estaban allí.
Así que eres tú, dijo uno de ellos, con una voz que resonaba como un trueno. El humano que cree que puede cambiar las reglas. El humano se giró lentamente, colocándose entre la alienígena y los recién llegados. No dijo nada, pero su postura dejó claro que no iba a retroceder. Esa esclava no te pertenece, terrícola, continuó el líder del grupo, con una sonrisa burlona. Sabes muy bien que esto es un crimen en este sector. Entonces será mejor que me arresten, respondió el humano, con una calma que desconcertó a todos. Los guardias avanzaron, y la alienígena sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella. Pero, al mismo tiempo, algo más surgía en su interior, una sensación de que este humano, de alguna manera, no era como los demás. Justo cuando los guardias estaban a punto de atacar, el humano hizo algo inesperado. Extendió su mano, y de su palma surgió un dispositivo que proyectó una luz brillante, cegando a todos por un instante. Cuando la luz se desvaneció, tanto él como la alienígena habían desaparecido. El mercado quedó en silencio, mientras los guardias miraban a su alrededor con frustración. Nadie sabía cómo lo había hecho, pero una cosa era segura, ese humano no era alguien a quien subestimar. En un lugar mucho más seguro, lejos del caos, la alienígena miró al humano con asombro. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué estaba dispuesto a arriesgar tanto por alguien como ella? ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad. El humano la miró, y en su rostro había una mezcla de determinación y algo que ella no había visto en mucho tiempo, esperanza. Porque todos merecen una oportunidad, respondió, con una convicción que hizo que su corazón latiera más rápido. Pero antes de que pudiera decir algo más, una alarma resonó en la distancia, y el humano suspiró. Todavía no estamos a salvo. Tenemos que seguir adelante. Ella asintió, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez en años, no sentía solo miedo. También sentía que, quizás, solo quizás, había encontrado a alguien en quien podía confiar. Sin embargo, el peligro estaba lejos de terminar, y ambos sabían que los próximos pasos serían cruciales. ¿Qué harían los guardias ahora que habían escapado? ¿Y qué secretos ocultaba el humano que había desafiado todo por ella? Las respuestas estaban más allá de las estrellas, esperándolos en un destino que ninguno de los dos podía prever. Este guión establece el tono, introduce a los personajes principales y deja suficiente suspense para mantener la atención del público hacia la próxima parte. ¿Te gustaría ajustar algo más? Por supuesto, aquí tienes la continuación. El ruido de la alarma aún resonaba en sus oídos mientras corrían por los estrechos pasillos de lo que parecía ser una vieja nave abandonada. La alienígena seguía al humano, sintiendo cómo cada paso la llevaba más lejos de todo lo que conocía. No sabía si debía estar asustada o agradecida. Aunque sus cadenas habían caído, el peso del miedo seguía oprimiendo su pecho. El humano se detenía ocasionalmente para asegurarse de que lo seguía, su mirada rápida. Escaneando el entorno. Parecía saber exactamente a dónde iba, como si hubiera planeado todo. Pero ella no podía dejar de preguntarse, ¿por qué alguien como él arriesgaría tanto por alguien como ella? Finalmente, llegaron a una puerta metálica que el humano abrió con un dispositivo pequeño que llevaba en su muñeca. La habitación dentro era pequeña, apenas iluminada por un panel en la pared, pero ofrecía un respiro del caos que habían dejado atrás. Aquí estaremos seguros por ahora, dijo el humano, con una voz que, aunque calmada, reflejaba la tensión del momento. La alienígena se quedó de pie junto a la entrada, observándolo mientras revisaba un mapa holográfico que proyectaba desde su muñeca. Ella quería preguntarle tantas cosas, pero las palabras no salían. Había pasado tanto tiempo siendo tratada como una cosa que hablar le parecía extraño, casi prohibido. No van a rendirse fácilmente, continuó él, sin mirarla directamente. Los que te tenían no son solo comerciantes. Son algo más grande, una red que controla gran parte de este sistema. Y ahora, al liberarte, me he convertido en su enemigo también. Ella lo miró, confundida. No entendía por qué alguien haría algo tan peligroso sin pedir nada a cambio. Sus manos temblaron ligeramente mientras reunía el valor para hablar. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó finalmente, su voz quebrada por la incertidumbre. El humano se detuvo por un momento, girando la cabeza hacia ella. Había algo en su mirada que la desconcertaba, una mezcla de determinación y una profunda tristeza. Porque vi en tus ojos algo que no debería estar ahí, resignación. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Nadie merece vivir creyendo que su destino está sellado. Las palabras resonaron en su mente, chocando con el muro de dudas que había construido durante años. No sabía si podía creerle, pero tampoco podía ignorar la sinceridad en su voz. El silencio entre ellos fue interrumpido por un leve zumbido en la pared. El humano se tensó al instante, apagando el mapa holográfico y acercándose a la entrada. Ella sintió cómo el miedo regresaba con fuerza, paralizándola.
Nos han encontrado, dijo él en voz baja, con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación. Ella retrocedió instintivamente, pero el humano se acercó a ella y tomó sus manos con suavidad, obligándola a mirarlo a los ojos. Escucha, no voy a dejar que te lleven de vuelta, ¿entiendes? Su voz era firme, pero había una calidez en ella que le recordó que no estaba sola. Pero necesito que confíes en mí. Ella asintió, aunque su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Por alguna razón, quería creerle, aunque una parte de ella aún dudaba. El humano sacó otro dispositivo de su cinturón, esta vez uno que parecía una pequeña esfera metálica. Lo colocó en el suelo y presionó un botón, haciendo que emitiera un brillo tenue. Esto nos dará unos minutos para escapar, explicó, mientras recogía una mochila que estaba junto a la pared. Pero tenemos que movernos rápido. La alienígena no entendía del todo lo que estaba pasando, pero siguió sus instrucciones. Salieron de la habitación y comenzaron a correr por otro pasillo, mientras el zumbido en las paredes se hacía más fuerte. Ella sabía que no podían correr para siempre, pero no tenía otra opción. Mientras corrían, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Recordó el día en que fue capturada, cómo su vida había cambiado en un instante. Había pertenecido a una especie conocida por su resistencia y habilidades únicas, pero eso la había convertido en un objetivo. Los comerciantes no veían a su gente como individuos, sino como recursos valiosos. Había pasado años siendo trasladada de un lugar a otro, aprendiendo a callar y obedecer para evitar castigos. Pero incluso en esos momentos oscuros, había soñado con algo mejor. Nunca imaginó que sería un humano quien la liberaría. El humano, por su parte, parecía concentrado en mantenerlos con vida. Aunque no lo mostraba, también sentía el peso de la situación. Había escuchado historias sobre la red que controlaba el mercado de esclavos en este sector, y sabía que no se detendrían hasta recuperar lo que consideraban suyo. Finalmente, llegaron a una plataforma donde una pequeña nave esperaba, camuflada entre los restos de otras más viejas. El humano abrió la compuerta y le hizo un gesto para que entrara. Sube, le dijo, con urgencia. Ella dudó por un momento, pero algo en su interior le dijo que este era su único camino. Entró en la nave, y él la siguió, cerrando la compuerta detrás de ellos. Dentro, la nave era aún más pequeña de lo que parecía por fuera, pero estaba equipada con todo lo necesario para un escape rápido. El humano se sentó en el asiento del piloto y comenzó a encender los sistemas. ¿Sabes pilotear una nave?, preguntó ella, con un hilo de voz. Él sonrió ligeramente, aunque no apartó la vista de los controles. Digamos que he tenido práctica. La nave despegó con un rugido bajo, alejándose de la plataforma justo cuando una explosión resonó en la distancia. Ella miró por la ventana, viendo cómo el mercado se hacía más pequeño mientras ascendían. Por primera vez en años, sentía que podía respirar. Pero su alivio fue breve. Una alarma comenzó a sonar dentro de la nave, y el humano maldijo por lo bajo. Nos siguen, dijo, ajustando los controles. Ella se inclinó hacia adelante, viendo cómo una serie de naves más grandes aparecían en sus sensores. Eran rápidas y estaban claramente mejor armadas que la pequeña nave en la que viajaban. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz llena de pánico. Él la miró por un momento, y luego respondió con una calma que la desconcertó. Sobrevivir. La nave comenzó a maniobrar, esquivando los disparos que las naves enemigas lanzaban hacia ellos. Ella se aferró a su asiento, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. No entendía cómo él podía mantener la calma en una situación como esa, pero al mismo tiempo, su confianza le daba fuerzas. Esto no va a durar mucho, dijo él, mientras revisaba los sistemas de la nave. Necesitamos encontrar un lugar donde escondernos. Ella lo miró, tratando de pensar en algo que pudiera ayudar. Aunque no conocía esta parte del sistema, había escuchado historias de otros esclavos sobre lugares abandonados donde nadie se atrevía a ir. Hay un campo de asteroides cerca de aquí, dijo, recordando uno de esos relatos. Dicen que está lleno de restos de naves antiguas. Él asintió, como si ya supiera exactamente a qué se refería. Eso servirá. La nave cambió de rumbo, dirigiéndose hacia el campo de asteroides. Los perseguidores continuaron disparando, pero el humano parecía anticipar cada uno de sus movimientos, logrando mantenerse un paso adelante. Cuando finalmente entraron en el campo de asteroides, la vista era impresionante. Fragmentos de rocas y naves flotaban en el vacío, creando un laberinto que parecía imposible de atravesar. Sujétate, dijo el humano, mientras comenzaba a maniobrar entre los asteroides. Ella cerró los ojos, rezando en silencio mientras sentía cómo la nave se sacudía con cada giro brusco. Pero, de alguna manera, lograron atravesar el campo sin sufrir daños. Cuando las naves perseguidoras intentaron seguirlos, el resultado fue muy diferente.
Una por una, comenzaron a chocar contra los asteroides, incapaces de igualar la habilidad del humano al pilotar. Finalmente, el silencio volvió a llenar la cabina. Ella abrió los ojos, viendo cómo el campo de asteroides se extendía detrás de ellos, dejando a sus perseguidores muy lejos. Lo logramos, dijo ella, sin poder creerlo. El humano sonrió ligeramente, pero su mirada seguía siendo seria. Por ahora, ella sabía que tenía razón. Esto no era el final. Apenas era el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la nave continuaba su curso, ella no pudo evitar preguntarse quién era realmente este humano y por qué estaba dispuesto a arriesgar tanto por alguien como ella. Y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, una cosa era segura, su destino ya no estaba en cadenas. ¿Te gustaría expandir más detalles o ajustar algún aspecto? La nave seguía deslizándose por el espacio silencioso, pero la tensión dentro de la cabina era palpable. Aunque habían logrado escapar del campo de asteroides, ambos sabían que la seguridad era temporal. Los sistemas de rastreo en este sector eran implacables, y la red que los perseguía tenía recursos prácticamente ilimitados. La alienígena miraba las estrellas a través de la ventana, sintiendo que, aunque el vacío del espacio era inmenso, la amenaza que los rodeaba parecía cerrarse cada vez más. El humano no dejaba de ajustar los controles, su rostro iluminado por las luces parpadeantes del tablero. Ella podía ver la concentración en su expresión, pero también algo más, algo que no había notado antes. Tal vez era cansancio, o quizás la carga de todo lo que estaba en juego. No podemos seguir huyendo para siempre, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era grave, pero había una determinación en ella que la hizo sentir, al menos por un momento, un poco más tranquila. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella, con un hilo de voz. Él giró la cabeza hacia ella, sus ojos encontrando los suyos. Era una mirada intensa, cargada de significado, pero también de un peso que parecía demasiado grande para una sola persona. Hay un lugar, fuera de los límites del sistema, donde podríamos estar a salvo. Es peligroso llegar, pero si lo logramos, ellos no se atreverán a seguirnos. Ella frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Qué lugar? Una zona de cuarentena, respondió él, con un tono que dejaba claro que no era una decisión que tomaba a la ligera. Un antiguo campo de batalla. Está lleno de naves destruidas y tecnología inestable. Nadie en su sano juicio se arriesgaría a entrar allí. Las palabras la hicieron estremecer. Había oído hablar de esos lugares, restos de guerras tan antiguas que los registros de quienes participaron en ellas se habían perdido en el tiempo. Se decía que eran zonas malditas, donde cualquier nave que entraba rara vez salía. ¿Y crees que es una buena idea?, preguntó, incapaz de ocultar el miedo en su voz. No tenemos muchas opciones, respondió él, volviendo a concentrarse en los controles. Pero si prefieres que te deje en algún otro lugar, lo haré. Ella lo miró fijamente, sorprendida por sus palabras. Durante tanto tiempo había estado bajo el control de otros que la idea de tener una elección era casi incomprensible. Pero incluso si sentía miedo, sabía que no podía volver atrás. Confío en ti, dijo finalmente, con más fuerza de la que esperaba tener. El humano asintió, pero no dijo nada más. Ajustó la trayectoria de la nave, y el rugido de los motores cambió ligeramente mientras se dirigían hacia su nuevo destino. El viaje fue silencioso al principio, pero el ambiente en la cabina era pesado. Ella podía sentir la tensión en el aire, como si cada minuto los acercara más al borde de un abismo. El humano seguía revisando los sensores, buscando cualquier señal de sus perseguidores. De repente, una alarma aguda rompió el silencio, haciendo que ambos se tensaran. Él maldijo por lo bajo, presionando botones en el tablero. Nos encontraron, dijo, con una calma que no coincidía con la urgencia de la situación. Ella sintió cómo el miedo la invadía de nuevo, pero esta vez no estaba dispuesta a dejar que la paralizara. Se inclinó hacia adelante, mirando la pantalla que mostraba varias naves acercándose rápidamente. ¿Cuántas son?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Demasiadas, respondió él, con una sonrisa amarga. Pero todavía tenemos una ventaja, el campo de cuarentena está cerca. La nave aceleró, y ella sintió el impacto del aumento de velocidad en todo su cuerpo. Las estrellas parecían convertirse en líneas mientras se acercaban a su destino, pero las naves perseguidoras también aceleraron, cerrando la distancia entre ellos. Cuando el campo de cuarentena apareció finalmente en sus pantallas, ambos se quedaron en silencio. Era aún más imponente de lo que ella había imaginado. Fragmentos de naves gigantescas flotaban en el vacío, formando un laberinto caótico. Algunas brillaban con una luz tenue, restos de sistemas aún activos, mientras que otras eran poco más que cascarones oscuros. Sujétate, dijo él, ajustando los controles, la nave se
Adentró en el campo, esquivando restos de metal y explosiones ocasionales de energía inestable. Ella no podía apartar la vista de las ruinas que los rodeaban, preguntándose cuántas vidas se habían perdido aquí. Pero no había tiempo para pensar en eso. Las naves enemigas también entraron en el campo, sus luces brillando como ojos depredadores en la oscuridad. El humano maniobraba con una habilidad asombrosa, llevando la nave por rutas que parecían imposibles. Pero las alarmas seguían sonando, indicando que los perseguidores se acercaban más y más. No podemos seguir así, dijo ella, con el corazón latiendo con fuerza. Él no respondió de inmediato, concentrado en esquivar un enorme fragmento de metal que giraba lentamente en su camino. Pero cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que ella no había escuchado antes. Hay algo en esta nave que no quieren que descubramos. Algo que les da miedo. Ella lo miró, sorprendida. ¿De qué estás hablando? Él la miró brevemente, y por un momento, ella vio algo en sus ojos que no podía descifrar. Es mejor que no lo sepas aún. Pero si llegamos al centro de este campo, tal vez tengamos una oportunidad. La idea la llenó de preguntas, pero no había tiempo para discutir. La nave continuó avanzando, mientras las luces de las naves enemigas se multiplicaban detrás de ellos. Cada maniobra era más arriesgada que la anterior, y cada segundo parecía llevarlos más cerca del desastre. De repente, un impacto sacudió la nave, haciéndola girar violentamente. Ella se aferró a su asiento, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Nos dieron, dijo él, con los dientes apretados. Los sistemas comenzaron a fallar, y las luces parpadearon mientras la nave perdía estabilidad. Pero el humano no se rendía. Con una precisión impresionante, logró estabilizarla lo suficiente para continuar. Estamos cerca, dijo, con una intensidad que hizo que ella se diera cuenta de cuánto estaba en juego. Ella miró por la ventana, viendo cómo un destello brillante iluminaba el horizonte. Era una estructura masiva en el centro del campo, una combinación de metal y energía que parecía pulsar con vida propia. ¿Qué es eso?, preguntó, incapaz de apartar la vista. La razón por la que nadie quiere entrar aquí, respondió él, mientras ajustaba la trayectoria de la nave. Las naves enemigas estaban casi sobre ellos, y los disparos comenzaron a acercarse peligrosamente. Ella podía sentir cómo el pánico crecía en su interior, pero también una extraña sensación de esperanza. La nave se dirigió hacia la estructura, esquivando los ataques con movimientos cada vez más desesperados. Pero justo cuando parecía que iban a ser alcanzados, algo ocurrió. La estructura comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y un campo de energía se extendió a su alrededor, deteniendo a las naves perseguidoras en seco. El humano soltó un suspiro de alivio, pero ella sabía que esto no era el final. El brillo de la estructura parecía llamarlos, como si los invitara a acercarse. Pero mientras lo hacía, también les recordaba que estaban entrando en un territorio desconocido, donde cualquier cosa podía suceder. Ella miró al humano, buscando alguna señal de que todo estaría bien. Pero lo único que vio fue la misma mezcla de determinación y preocupación que había visto desde el principio. No sé qué vamos a encontrar ahí, dijo él, mientras la nave se acercaba más y más. Pero si queremos sobrevivir, no tenemos otra opción. Y con esas palabras, cruzaron el umbral, dejando atrás todo lo que conocían y enfrentándose a lo desconocido. La nave cruzó el umbral de la estructura, y un silencio abrumador envolvió a ambos ocupantes. El rugido de los motores y el zumbido constante de los sistemas desaparecieron, como si hubieran entrado en un vacío absoluto. El interior del campo brillaba con una luz que parecía no tener fuente, un resplandor suave y omnipresente que hacía que cada superficie metálica destrozada reluciera como un espejo. Ella observó a su alrededor, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Algo aquí no era natural. Había una energía en el aire, un latido casi imperceptible, que resonaba en su pecho como si la estructura misma estuviera viva. ¿Qué es este lugar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él no respondió de inmediato, sus ojos clavados en los instrumentos de la nave que ahora parecían mostrar lecturas imposibles. Finalmente, habló, con un tono que mezclaba incredulidad y preocupación. Esto no es solo un campo de cuarentena. Es un tipo de portal o máquina. No sé cómo explicarlo, pero la energía aquí es antigua, más antigua de lo que debería ser. Ella frunció el ceño, su instinto diciéndole que algo andaba muy mal. No solo por el ambiente, sino por la forma en que él evitaba mirarla directamente. ¿Qué estás escondiendo?, preguntó, su voz ahora cargada de sospecha. Él apretó los labios, dudando. Finalmente, suspiró y giró en su asiento para enfrentarla. No todo lo que te dije antes fue toda la verdad. Este lugar no fue un refugio improvisado. Sabía que existía, pero no por casualidad. Los que nos persiguen no están detrás de nosotros solo por lo que hiciste o lo que yo hice. Quieren algo que llevamos, algo que pertenece a este lugar.
Ella lo miró, tratando de procesar lo que decía. El peso de sus palabras parecía caer sobre ella como una losa de piedra. ¿Qué llevamos?, exigió, su tono más firme que antes. Antes de que él pudiera responder, la nave comenzó a temblar, interrumpiendo la conversación. Las luces parpadearon, y un sonido grave y vibrante llenó el espacio, como un rugido lejano que venía de todas direcciones. Ella se agarró al panel de control, sus ojos buscando una explicación en los monitores. Pero las lecturas estaban fuera de control, con símbolos y números desconocidos que llenaban las pantallas. «Estamos activando algo», gritó él, girándose rápidamente hacia los controles para intentar estabilizar la nave. La estructura comenzó a cambiar a su alrededor. Las ruinas que antes flotaban en el vacío empezaron a moverse, como si fueran atraídas por una fuerza invisible hacia el centro. Los fragmentos de naves y metal formaban lentamente un patrón, una espiral gigante que parecía pulsar al ritmo de ese latido extraño. Ella miró por la ventana, sintiendo cómo su miedo se transformaba en algo más profundo. No era solo el peligro físico de estar aquí. Era una sensación de estar en la presencia de algo inmenso, algo que no podía entender pero que sabía que no debía ser perturbado. De repente, un destello de luz atravesó la cabina, cegándolos momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio que algo más había aparecido frente a ellos. Era una figura, o al menos eso parecía al principio. Pero cuanto más la miraba, menos podía describirla. Era como si no perteneciera a este mundo, como si su forma cambiara con cada parpadeo de sus ojos. Él también la vio, y su reacción fue inmediata. Extendió una mano hacia ella, como si intentara protegerla, mientras con la otra presionaba desesperadamente botones en el tablero. «No debería estar aquí», dijo, su voz apenas audible. «¿Qué es eso?», preguntó ella, su respiración acelerada. La figura parecía mirarlos, aunque no tenía ojos que pudieran ver. Su presencia llenaba la cabina, haciendo que el aire se sintiera pesado, casi imposible de respirar. Entonces, sin previo aviso, una voz resonó en sus mentes, no a través de palabras, sino de sensaciones e imágenes que eran imposibles de ignorar. Les mostraba un pasado que no era suyo, batallas monumentales entre civilizaciones que habían desaparecido hace eones. Les mostraba cómo este lugar había sido un centro de poder inimaginable, una reliquia de un tiempo en el que las leyes del universo eran diferentes. Y luego les mostró el precio de haber despertado su atención. Ella retrocedió, tratando de apartar esas imágenes de su mente, pero era imposible. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía mundos enteros desaparecer, arrasados por algo que no podía comprender. «Tenemos que salir de aquí», dijo él, con una urgencia que no dejaba espacio para dudas. Pero cuando intentó mover la nave, ésta no respondió. Los controles estaban muertos, como si la estructura misma los hubiera atrapado. Ella lo miró, buscando respuestas, pero lo único que encontró en su rostro fue la misma desesperación que sentía. «No podemos escapar, ¿verdad?», preguntó, su voz temblando. Él no respondió, pero su silencio fue suficiente. Y mientras las luces de la estructura se intensificaban, ella comprendió que estaban en el centro de algo mucho más grande de lo que habían imaginado, algo que no los dejaría ir tan fácilmente. La nave seguía inmóvil, atrapada en la inmensidad de esa estructura viviente, mientras la figura que no era figura, ese ser incomprensible, parecía envolverlos con su presencia. Las luces dentro de la cabina pulsaban al unísono con ese extraño latido, como si algo estuviera a punto de alcanzarlos. Él, con las manos tensas sobre los controles, luchaba por encontrar una salida, pero su rostro reflejaba una certeza aterradora, no había manera de escapar. Ella, mientras tanto, cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear las imágenes y emociones que ese ser proyectaba en su mente. Pero cuanto más lo intentaba, más claros eran los fragmentos de historia que veía. En esos destellos, comprendió que la estructura no era solo un vestigio del pasado. Era una especie de guardián, un límite puesto por civilizaciones antiguas para proteger algo tan poderoso que incluso ellas habían temido su existencia. Cuando abrió los ojos, lo miró, sus palabras saliendo con una firmeza que no esperaba tener. «Esto no se trata solo de nosotros, ¿verdad? Lo que llevamos, esa energía, ese objeto, es la clave para despertarlo». Él asintió lentamente, sus hombros cayendo como si al fin aceptara la verdad que había estado ocultando. «Es una llave», dijo, su voz apenas un susurro. «Una llave que abre algo que nunca debió ser abierto. Pero no sabía que traernos aquí lo activaría. Pensé que estaba sellado, que este lugar sería seguro». Ella sintió una mezcla de furia y desesperación. «Entonces lo sabías», gritó, su voz temblando de incredulidad. «Nos trajiste a un lugar que podría destruirnos, destruir todo, y aún así, antes de que pudiera terminar, la estructura vibró con una intensidad que los hizo tambalearse. Una grieta de luz atravesó la cabina, dividiéndose en patrones complejos que parecían fluir como ríos de energía pura.
La figura se desvaneció por un momento, pero su presencia permaneció, palpable y opresiva. Fue entonces cuando una voz, clara y humana, surgió entre la tormenta de energía. Tienen una opción, dijo la voz, resonando en sus mentes. Ambos se miraron, confundidos. ¿Quién eres?, preguntó ella, su tono lleno de cautela. La voz no respondió directamente, pero las imágenes en sus mentes se volvieron más claras. Era una advertencia, un recordatorio de lo que estaba en juego. Si elegían usar la llave, desatarían un poder que consumiría todo a su paso. Pero si elegían destruirla, el sacrificio sería inmenso, quizás incluso sus propias vidas. Él apretó los puños, su mirada fija en ella. No tenemos tiempo. Tenemos que decidir ahora. Ella respiró hondo, sintiendo el peso de la elección. Si destruían la llave, todo lo que habían pasado juntos, todo lo que habían sacrificado, no habría tenido sentido. Pero si la usaban, las consecuencias eran inimaginables. ¿Qué hacemos?, susurró, mirando a los ojos de él. Él no respondió de inmediato. Sus manos se movieron lentamente hacia el compartimento donde guardaban la llave, un cilindro brillante que parecía latir al mismo ritmo que la estructura. Pero en el último momento, vaciló, sus ojos llenos de duda. Fue entonces cuando ella dio un paso adelante, colocando una mano sobre la suya. No podemos dejar que esto caiga en las manos equivocadas, dijo, su voz firme. Juntos, tomaron la llave y la colocaron en un compartimento del tablero que, hasta ese momento, no habían notado. La nave misma parecía guiar sus acciones, como si supiera lo que debía hacerse. Un destello cegador llenó la cabina mientras el cilindro se desintegraba en un torrente de energía que fue absorbido por la estructura. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, un rugido ensordecedor llenó el espacio, y la estructura comenzó a colapsar, los fragmentos girando hacia el vacío. «Tenemos que salir ahora», gritó él, tomando el control de la nave mientras los sistemas volvían a la vida. Ella se aferró al asiento mientras la nave se lanzaba hacia la salida, esquivando los escombros que caían a su alrededor. Pero justo cuando pensaron que estaban a salvo, un destello de luz apareció frente a ellos, bloqueando su camino. Era la figura, pero esta vez era diferente. Su forma era más definida, y en sus ojos, si es que se podían llamar ojos, había algo nuevo, gratitud. «Han hecho lo correcto», dijo la voz una última vez, antes de desvanecerse en el vacío. La nave salió disparada del campo, dejando atrás la estructura que ahora era solo polvo y silencio. Ella y él se miraron, sin palabras, sabiendo que habían cambiado algo más grande que ellos mismos. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, una última imagen apareció en sus mentes, una visión de algo que había sido liberado, algo que aún estaba en las sombras, esperando. Ella tragó saliva, su mirada fija en el horizonte estelar. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», él negó con la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de temor y determinación. «No, solo acaba de empezar». La nave flotaba en un silencio que parecía interminable. Afuera, las estrellas brillaban con una calma engañosa, como si nada hubiera pasado. Pero en el interior, ambos sabían que el universo había cambiado. La estructura ya no existía, se había desintegrado en la nada, llevándose consigo secretos que nunca podrían ser revelados. Sin embargo, lo que habían sentido al final, ese fugaz destello de algo liberado, seguía grabado en sus mentes. Él apagó los controles automáticos y se recostó en su asiento, cerrando los ojos por un momento. El peso de las decisiones, de las pérdidas, de todo lo que acababan de enfrentar, finalmente lo alcanzó. Ella, sentada a su lado, observaba las estrellas, intentando procesar lo que significaba todo aquello. Habían sobrevivido, sí, pero no sentían la victoria como algo completo. Había un vacío, una sensación de que la historia no había terminado, solo había cambiado de forma. «¿Crees que tomamos la decisión correcta?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Él tardó en responder, sus palabras saliendo con dificultad. «No lo sé, pero lo que sí sé es que hicimos lo que teníamos que hacer. Esa llave, ese poder, no podía quedarse en este universo. No podíamos permitir que alguien más lo encontrara». Ella asintió, pero en su interior no podía ignorar la pregunta que seguía rondando su mente. Si la estructura había sido un guardián, ¿qué estaba protegiendo realmente? ¿Era peor lo que habían destruido o lo que ahora estaba libre? Pero esa respuesta, como muchas otras, permanecía fuera de su alcance. Mientras la nave seguía su rumbo, sus sistemas comenzaron a emitir suaves alertas. Él se incorporó rápidamente, revisando los controles. «Hay algo acercándose», dijo, su voz tensa. Ella miró por la ventana, pero no vio nada. Aún así, la sensación de ser observada era inconfundible. En el radar apareció una señal, pero no tenía forma clara. No era una nave ni un asteroide. Era algo diferente. La luz que emitía era suave, casi cálida,
pero su presencia llenaba la cabina con una mezcla de asombro y temor. Antes de que pudieran reaccionar, la figura apareció de nuevo. Esta vez no era una sombra ni una proyección, sino una forma tangible, flotando frente a ellos. Su apariencia era indefinible, cambiante, como si el universo mismo estuviera moldeándolo. Pero había algo diferente esta vez. No había hostilidad en su presencia, solo una quietud inquietante. Han cumplido su propósito, dijo la voz, resonando en sus mentes una vez más. Ambos se miraron, tratando de entender. ¿Propósito?, preguntó él, frunciendo el ceño. ¿Esto era un plan desde el principio? ¿Fuimos manipulados? La figura no respondió directamente. En su lugar, proyectó una serie de imágenes en sus mentes, momentos de su viaje, decisiones tomadas, riesgos enfrentados. Pero también mostraba algo más, una red infinita de destinos conectados, como si sus acciones fueran solo una pieza en un rompecabezas mucho mayor. Nada en este universo sucede por accidente, continuó la voz. Pero las elecciones siempre son suyas. Lo que han liberado era inevitable. Lo que han destruido era necesario. Ella dio un paso hacia la figura, su mirada fija en lo que parecía ser un núcleo de luz dentro de esa forma cambiante. ¿Qué es lo que hemos liberado?, preguntó, con una mezcla de miedo y curiosidad. La figura permaneció en silencio por un momento, y luego la luz dentro de ella comenzó a expandirse. Lo que vieron fue imposible de describir con palabras, pero les dejó una profunda sensación de inquietud y asombro. Era un ser, una entidad que había estado atrapada más allá de su comprensión, algo que no era ni bueno ni malo, sino simplemente poderoso. Es la esencia del cambio, dijo la voz. Un catalizador, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ahora está libre, pero no está sola. La responsabilidad de lo que venga no es solo suya. Es de todos. La figura comenzó a desvanecerse, su forma disipándose en pequeños fragmentos de luz que flotaron hacia las estrellas. La cabina volvió a quedar en silencio, pero algo había cambiado. El peso que habían sentido antes seguía allí, pero ahora había una claridad, una certeza de que, aunque las respuestas no fueran claras, habían hecho lo correcto. Él tomó las manos de ella, algo que nunca había hecho antes. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. No importa lo que venga, dijo, con una firmeza renovada. Lo enfrentaremos juntos. Ella apretó su mano, permitiéndose un pequeño destello de esperanza. Habían sobrevivido a lo imposible. Habían tomado decisiones que nadie más habría podido tomar. Y, lo más importante, seguían aquí, juntos. La nave ajustó su curso automáticamente, alejándolos de los restos de la estructura. Mientras el motor zumbaba suavemente, ella miró hacia adelante, hacia el vasto vacío del espacio. ¿Crees que el universo sabrá lo que pasó aquí?, preguntó. Él sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Tal vez. Pero incluso si no lo sabe, nosotros lo sabemos. Y eso es suficiente. El viaje de regreso fue largo y lleno de silencios, pero no eran incómodos. Ambos reflexionaban sobre lo que habían vivido, lo que habían perdido y lo que habían ganado. Cuando finalmente llegaron a su destino, encontraron un mundo que no había cambiado, pero que ahora les parecía diferente. Todo parecía más frágil, más valioso. No contaron todo lo que habían experimentado. Algunas cosas eran demasiado grandes para ponerlas en palabras. Pero dejaron pistas, advertencias sutiles para quienes vinieran después. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, nuevas decisiones difíciles. Pero también sabían que estaban listos para enfrentarlas. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, ella miró hacia el horizonte, recordando las palabras de la figura: nada sucede por accidente, pero las elecciones siempre son suyas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Habían cambiado el curso del universo, pero también habían cambiado ellos mismos. Y mientras el viento susurraba a su alrededor, una sensación tranquila la envolvió. No sabían qué les deparaba el futuro, pero sí sabían una cosa: juntos, podían enfrentarlo todo.